Mi nombre es Edwin Maldonado, candidato a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca por el Partido Nuevo Liberalismo, y he venido teniendo varias reuniones con varias personas, conversando sobre economía, sobre política, y el día de hoy tengo un invitado muy especial. Ahí ustedes pueden ver, José Manuel Restrepo, un gusto saludarlo. No necesita presentación, muchos lo conocen, un gran economista colombiano, doctorado en educación, ha tenido una gran experiencia en el sector académico, privado y también en el sector público. El expresidente Duque fue 2 veces ministro de Industria y Comercio y fue ministro de Hacienda. Ahí tuvimos la oportunidad de cruzarnos cuando yo estaba en el comité intergremial y la verdad que es uno de los ministros que ha dejado huella por su gran trabajo, por su gran dedicación y de alguna manera eso es reconocido por la gente. Sigue siendo comentarista sobre los diferentes temas económicos del país y ahora está rector de la Universidad EIA y para mí es un gusto tenerlo acá. José Manuel, un saludo. Muchas gracias, Edwin, un saludo muy especial a ti, gracias por esta invitación. Qué grato volverte a ver después de aquel momento en el equipo intergremial donde se construía colectivamente entre el sector público y el sector privado, porque es que así es como se construye desarrollo y crecimiento, trabajando de la mano. Y grato verte también ahora en estas lides democráticas. Construir democracia también significa el esfuerzo de aquellos que deciden participar en la arena política y te felicito por esa tarea, porque cuando uno trabaja por el bien común de la sociedad, con vocación de servicio, con integridad, pues saca adelante proyectos en beneficio de todos. Luego, te felicito por esa tarea, no es fácil, no es sencillo, y grato poder conversar hoy sobre los temas económicos y sobre los temas del Valle y del país, porque me parece que hay que conversar para construir, hay que dialogar para mejorar la política pública y hay que construir en la diferencia, porque ese es el único camino a través del cual se puede construir un mejor país, una mejor región. Muchas gracias, José Manuel, por tus palabras. Sí, yo creo que de alguna manera usted ya lo hizo, aportando al país, aportando en lo público como ministro, y yo creo que es algo que todos debemos de hacer si tenemos el conocimiento y la experiencia. Yo he venido trabajando en el sector gremial, en el sector público, y creo que el Valle necesita y merece líderes que realmente lleguen a debatir con seriedad, con evidencia, las diferentes problemáticas y las diferentes temáticas que requiere el país, porque este Congreso nuevo va a ser crucial. No basta con tener un gran presidente, que ojalá lo tengamos, sino se necesita un Congreso el cual pueda de alguna manera discutir con seriedad los diferentes temas económicos y sociales que se vienen. Entonces, muy contento y quisiera, José Manuel, empezar con una pregunta muy general, muy abierta, pero que es básica y que de alguna manera yo la he venido haciendo a la gente en la calle, en territorio, en los diferentes municipios, y hay posiciones encontradas. Y la pregunta es, ¿cómo ve usted la economía en los últimos 3 años? ¿Va bien? ¿Va mal? ¿Es gracias a Petro? ¿Es a pesar de Petro? No sé cómo la ve usted desde el punto de vista económico. Y yo no voy a hacer un juicio de valor, yo lo que voy a ir es a los datos. Y los datos indican que la economía va mal. Y no habría dato que indique lo contrario. Cuando tú te comparas con más de 41 economías del mundo, como lo hace The Economist, o como lo hacen las cifras de la OECD, más las cifras de otros países, que es lo que hace The Economist, 41 naciones del mundo, las más importantes del mundo. Colombia ocupa los primeros 4 o 3 lugares en inflación, en desempleo, en el costo del endeudamiento, en la prima de riesgo país y en el déficit fiscal. Y cuando uno se compara con más de 150 naciones del mundo, eso ya recoge las más importantes y otras, Colombia ocupa el puesto 110 en términos del crecimiento económico. Luego no hay cifra que demuestre que vamos bien. Claro, alguien me va a decir, pero estamos creciendo más que el año pasado, pero es que la tasa de desempleo viene disminuyendo, pero es que la tasa de pobreza viene cayendo. Cierto, pero es que ahí hay un efecto denominador. Si el denominador es bajito y le pones un numerador, cualquier numerador sobre un mal denominador implica crecimiento. Eso es lo que está pasando en crecimiento. Es que llevamos de crecer 0,7, debe haber crecido 1,7 y ahora salimos con bombos y platillos a celebrar el 2,6.
2.6 es un crecimiento mediocre. Lo acabo de decir, puesto 110 entre más de 150 naciones del mundo en el año 2025. Que la tasa de desempleo viene mejorando, sí es verdad, puede ser la mejor en 14 años, pero es que en todo el mundo está mejorando la tasa de desempleo, porque en todo el mundo cambiaron los mercados laborales como resultado del cambio demográfico y del cambio tecnológico. Y en ese nuevo escenario, Colombia ocupa, dentro de las 41 naciones más representativas del mundo, el puesto 3 o 4 con la peor tasa de desempleo del mundo. No es buena. Pero además tampoco es buena porque cuando uno revisa 61% de ese empleo nuevo viene de burocracia estatal o viene de empleo por cuenta propia, o sea, del rebusque. Si me dicen que el rebusque o la burocracia y las corbatas estatales son un buen camino para generar empleo, vamos de maravilla, pero claramente eso no es sostenible ni bueno. Un país no puede vivir del rebusque y menos de la burocracia estatal. Entonces, por donde lo mire, realmente los resultados no son buenos. Y mientras tanto, hay unos problemas estructurales delicados. La inversión en relación al PIB tiene el peor dato en más de 3 décadas en la historia de Colombia. O sea, no estamos creciendo con sector empresarial. Estamos de nuevo creciendo con excesos de déficit fiscal, sobreendeudamiento de la deuda pública. Y cuando uno revisa el problema fiscal, pues queda aún más aterrado. Y queda aún más aterrado porque lo que tuvimos en el año 2023, no estoy hablando del gobierno anterior, en el 2023, primer año del gobierno del presidente Petro, tuvimos un resultado primario de 0,3 negativo, casi superávit fiscal primario, muy positivo. Pues en el año 2025 vamos a terminar con menos 3,6, o sea, más de 10 veces el déficit fiscal primario. Eso no es bueno. La deuda pública obviamente creciendo. Ya tenemos en deuda bruta 64,7 del PIB, tan alto como el año de pandemia, y no ha habido ninguna pandemia en estos 3 años que yo conozca. Y eso después de haber logrado una disminución en la deuda pública por debajo del límite inferior de regla fiscal en el 2023. No estoy hablando del gobierno anterior. Primer año del presidente Petro se logró eso. Claro que venía en descenso en los últimos 3 años. Entonces uno dice, pues en deuda no está mejorando la causa. Y lo peor aún es que el costo de endeudarse, como es obvio, está elevado. ¿Por qué? Porque los mercados no le creen a Colombia. Hoy estamos pagando comparativamente contra inicios del 2022 60% más en intereses de deuda pública local, 35% más en deuda internacional en dólares. Es decir, estamos pagando más prima de riesgo, más costo país. Nos sobreendeudamos. El déficit fiscal volado 10 veces más de lo que teníamos en 2023. Y como acabo de decir, las cifras de la economía en todos los frentes, dentro de los primeros 4 lugares del peor desempeño del mundo en este momento. Este no es un buen comportamiento de la economía. Sí, José Manuel. Esto es algo difícil de explicar, pero aquí lo que tú mencionas es importante para los que nos están oyendo, es entender la economía de Colombia en el contexto mundial. Porque si uno solo mira lo que pasa en Colombia, pues hay unas reducciones, algunas mejoras leves, que incluso si uno compara algunos indicadores con lo que ha sido Colombia, por ejemplo el PIB, hemos llegado a tener un promedio del 5 o 6% de crecimiento económico, o sea que este crecimiento es mediocre, y quisiera enfatizar en algo grave porque este crecimiento, obviamente hay un crecimiento, se ha venido sustentando más que todo es en el gasto público, y creando un déficit fiscal que es el más grande de la historia del país, y también se ha sustentado en detrimento de la inversión, tanto extranjera como nacional. Hay uno ve los indicadores de inversión extranjera, de formación bruta de capital, y esto es muy grave. ¿Por qué cree que ha pasado esto? Porque la gente no entiende, la gente ve que las empresas aumentan, tienen ganancias, rentabilidad, obviamente la economía funciona, las empresas tienen que operar, trabajar con lo que tienen, pero toda esta incertidumbre hace que las empresas no piensen a largo plazo. Y si una economía no hay inversión, no hay ahorro, no hay inversión en capital, pues no es sostenible. Llegará a un punto en que ya pues las cosas no funcionan como pasa en un hogar. Si uno crece a punta de tarjetas de crédito, endeudamiento, gasto, y llega un punto en que ya la economía del hogar no da para más. Entonces, quisiera que abordara un poquito acerca de la importancia de la inversión productiva, de lo que ha hecho este gobierno
que pareciera que está en contra del sector privado, lo hemos visto en el sector salud, atacando las EPS, en el sector educación, atacando las universidades privadas, en el sector energético, en el sector de infraestructura, atacando el modelo APP. Y yo creo que eso es muy importante porque una economía no puede ser sostenible si solo se sustenta en el gasto, y más cuando este gasto es inflado porque es a punta de deuda. Entonces, ¿cómo ve el tema de inversión en Colombia? ¿Qué se puede decir al respecto de este tema? Es una tristeza que más del 50% del crecimiento en Colombia dependa de los excesos en déficit fiscal y en deuda pública. Porque como lo acabas de decir, cuando más del 50% del PIB se explica por eso, eso no es sostenible a largo plazo. Eso es más o menos como si en una familia viviéramos del tarjetazo todo el tiempo. Imposible. Nadie puede vivir del tarjetazo toda la vida, porque en algún momento tiene que pagar la tarjeta de crédito. El problema de fondo aquí es un interés que es muy propio de estos gobiernos populistas de vivir de la estatización, de creer que la estatización es el camino. La estatización es la necrofilia política, ese gusto por las ideas atrasadas, retrasadas y fracasadas del pasado. Cuando vivíamos, por ejemplo, en medio del seguro social, que el sistema de salud no funcionaba, que te robaban en los ascensores de los hospitales públicos, que había camillas por todos lados porque no había atención suficiente, cuando había que pedirle el favor a un político para que te adhieran la cita en un hospital. Esa es la burocratización, la politización, la clientelización, la corrupción que funciona muy especialmente en esos modelos estatizantes. Esos modelos estatizantes surgen cuando la inversión privada, el sector empresarial, se preocupa. Hay incertidumbre, hay desconfianza. ¿Y cuándo se genera la desconfianza? Cuando se elevan los niveles tributarios excesivamente al sector empresarial. Eso pasó en la reforma del 2022. La tasa promedio de tributación combinada socio-inversionista subió 20 puntos porcentuales, del 40 al 60%. No hay sector productivo que aguante. Por eso hoy la inversión extranjera directa cae, porque no hay interés de llegar. Eso pasa cuando hay ataques recurrentes a sectores claves de la economía, como el sector de hidrocarburos, como el sector minero, que ahí están postrados, peores que antes de pandemia, peores que antes de la pandemia. Es inconcebible que sectores tan importantes como esos, fruto de decisiones de política pública, como no firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo, como no generar la posibilidad de la exploración no convencional, o sea, vía fracking, en sectores de gas y de petróleo. Esa desconfianza se genera cuando el país empieza a, de alguna manera, no lograr consenso con el sector productivo. Entonces no se logra consenso en la reforma pensional, no se logra consenso en las reformas tributarias, no se logra consenso en la reforma a la salud, no se logra consenso en las distintas reformas de la economía. Por el contrario, son recurrentes ataques, como sucede en el sector de la salud. Entonces, cuando hay ataque recurrente al sector empresarial, el sector empresarial se contrae y dice, no hago más inversión, no compro más maquinaria, no hago más infraestructura, no desarrollo los edificios. Y eso se genera también cuando tú atacas al sector productivo por la vía de más gasto público y más impuestos. Y entonces, lo que hemos visto en estos 3 años es un gasto desbordado. Entre el 2022 y el 2026, el presupuesto nacional ha crecido en 190 billones de pesos, más de un 60%. Y de eso, 155 son en gastos de funcionamiento, que incluye la burocracia estatal. ¿Qué empresa en Colombia está creciendo su burocracia, su mano de obra en más de un 60% en 3 años y medio? Ninguna, a menos que esté en fase de expansión. Entonces, todo eso genera pues una desestabilización en donde, claro, cuando no hay sector privado, se caen los ingresos, porque los tributos o los ingresos tributarios no están cumpliendo metas. Se aumenta excesivamente el gasto público porque es la única manera para crecer, entonces con burocracia estatal, como lo acabo de demostrar. Obviamente se te cae la caja de la nación, que ha caído entre un 80 y un 90%, y no hay con qué pagar las cuentas, y por eso se aumentan las reservas presupuestales del año posterior. Y todo esto, ¿qué nos conduce? Sobreendeudamiento, porque claramente no hay otra forma distinta para financiar el derroche de gasto público, que es la única fuente de crecimiento mayoritaria,
que naturalmente aumentar el gasto público. Y después vienen las medidas desesperadas. Sí. Se elimina la regla fiscal, que es como una... Manuel, antes de que aborde ese tema fiscal, porque creo que es importante, además con su experiencia como ministro, porque yo creo que mucha gente tiene dudas al respecto, porque el gobierno ha querido, con el tema del retrovisor, echarle la culpa siempre al gobierno de lo que no es capaz de hacer. Ha salido siempre, incluso ya van 3 años y medio, y siempre hablando de la deuda pasada, de las cosas que le tocó pagar, y yo creo que es bueno aclarar eso de por qué se está dando la deuda, y porque independiente de la deuda, usted ahora habló algo muy importante, que es el déficit primario. Para la gente, el déficit primario, sin tener en cuenta la deuda, es cuánto los ingresos menos los gastos, y es como de un hogar. Uno no puede gastar más que lo que tiene, y esto es lo que ha hecho el gobierno, y por eso se tiene un déficit horroroso en términos fiscales. Pero antes de pasar al tema fiscal, también en la calle mucha gente ve que de pronto el sector agro pues muestra cifras positivas, el sector turismo. Yo particularmente veo cómo, y comparto lo que usted menciona de los ataques constantes del gobierno a diferentes sectores, y ha pasado lo mismo en el sector agro, sobre todo en el sector cafetero. Se ha atacado la institucionalidad, no se ha apoyado a la base cafetera para que mejore su productividad, su producción, y en el caso del turismo quitó los beneficios que había creado en su gobierno al sector turismo para que se masificara pues este sector, y el tema de seguridad pues es una realidad y eso afecta al turismo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué a pesar de todo esto esos sectores les está yendo bien? Entonces yo he acuñado esa palabra, que algunas cosas que de pronto van moderadamente bien es a pesar de Petro, a pesar de los intentos de atacar al sector privado. Entonces quisiera de pronto que usted explicara por qué el sector turismo, que particularmente yo sé que viene creciendo hace mucho tiempo, en la llegada de turistas, aumento, y por qué el sector agro, especialmente el cafetero, ha ido creciendo. ¿Por qué se da este crecimiento? Y si ahí tiene que ver alguna política, alguna cosa que haya implementado el gobierno nacional, que uno diga, gracias a él, estos dos sectores de alguna manera están repuntando. Yo voy a arrancar primero con el sector agro. El sector agro sobre todo creció en el año 2023 y 2024, pero creció por 3 razones. Razón número 1, porque los fertilizantes disminuyeron su costo. Cuando los fertilizantes disminuyen su costo, se genera un mayor valor agregado. ¿Por qué disminuyeron los costos de los fertilizantes? Porque en el mundo cayeron los costos de los fertilizantes, porque habían subido mucho en el año 2022 como resultado de la pospandemia. En ese momento, con todos los problemas logísticos del comercio internacional, se elevaron los costos de fertilizantes y solo empezaron a caer en 2023 y en 2024. Por lo tanto, el valor agregado aumentó. Ahí no hay ninguna política de gobierno. Ahí lo que hay es una realidad internacional. Segunda razón, productividad de los cafeteros, porque el sector cafetero aumentó su productividad. Tampoco como resultado de ninguna política, porque de hecho la Federación de Cafeteros ha estado en permanente blanco de ataque por parte del gobierno. Simplemente porque el sector cafetero tuvo un buen comportamiento de clima, hizo las inversiones que venían de atrás en materia de productividad y tuvo mayores niveles de productividad. Y el tercero, y el aumento en la cosecha cafetera. Y el tercero, la productividad del sector banano. Esos 3 sectores fueron claves. Le agregaría uno más, que es un contrasentido, la carne. La carne tuvo unos mayores niveles de exportación. Ahora nos están diciendo que hay que bloquear las exportaciones de carne. O sea, el único sector que estaba dando resultados y ahora lo vamos a atacar otra vez. Con esto lo que quiero decir es que esos 4 factores fueron los críticos para generar una dinámica buena del sector agropecuario. El problema es que no eran flor de un día, porque ya cuando los fertilizantes están al precio que es, de ahí en adelante vamos a ver la verdad verdadera. Y es lo que estamos viendo en el año 2025. Ya el sector agropecuario no está teniendo buen comportamiento. 2026 ya no está teniendo buen comportamiento, porque ahora sí va a depender de una buena política pública, que no la ha habido. Sector de turismo. Hombre, yo creo que esto sí es la materialización de un país que es atractivo al sector turístico. Es que Colombia no deja de tener o ser la segunda nación del mundo más biodiversa. No deja de tener un patrimonio cultural extraordinario en música, gastronomía, patrimonio arquitectónico, patrimonio religioso,
talento hospitalario, o sea, es que lo tenemos, es un país lleno de oportunidades. Y tercero, la gente es trabajadora, o sea, yo creo que somos una potencia enorme en materia turística. Se hizo un esfuerzo gigantesco reduciéndole impuestos, dándole beneficios. Eso activó la infraestructura hotelera durante la pandemia. Y estamos cosechando en buena medida ese esfuerzo. Yo no digo que no se ha hecho un esfuerzo recientemente, se ha hecho un esfuerzo con la potencia mundial de la vida. Eso es bonito, el país de la belleza. Esa estrategia es interesante. El problema es que cuando ya empiezas a ver problemas de inseguridad, la cosa no es sostenible a largo plazo. Y ese va a ser el detonante más crítico para que el turismo se vea afectado. Seguridad. Y dos, que ya el sector turístico, por lo menos en hotelería, está al 70% de ocupación, o sea, ya no hay para dónde. Y el problema es que como se eliminaron los beneficios, no se está haciendo inversión en infraestructura hotelera nueva. Entonces, estamos cosechando un problema hacia adelante. Un departamento como el departamento del Valle es un departamento lujosísimo como zona de biodiversidad. Basta ir a la bahía de Málaga, por ejemplo. Es un sitio extraordinario. Las playas que allí se encuentran son extraordinarias. Un destino turístico como Cali y las ciudades vecinas, por todo el tema de la salsa, es un destino atractivo desde el punto de vista cultural. José Manuel, ahí lo interrumpo para contarle algo que no sé si sepa. Una vez en Bogotá, en un evento de Cotelco, hicieron unos análisis en un mapa de Colombia de los tipos de turismo. Turismo de playa, turismo de naturaleza, turismo religioso, turismo urbano, turismo cultural, y ponían un punto en cada departamento que tenía el tipo de turismo. Y el único departamento que tiene todos los tipos de turismo es el Valle del Cauca. Es que el Valle del Cauca tiene todo, turismo cultural, de cafetero también, de riesgo, de todo. Y yo creo que estamos muy por debajo del potencial que tenemos, tanto en el país como en el Valle del Cauca. La riqueza es comparable, y aunque ha aumentado el número de visitantes, realmente si uno mira países como México, Francia y España, que incluso tienen más visitantes, llega cercano a la población, alrededor del número de población. Nosotros tenemos 50 millones de habitantes y nos ha costado no hemos llegado todavía a los 10 millones de visitantes, y lo podríamos hacer. Entonces yo creo que la tendencia viene atrás, y lo que está pasando es consecuencia de muchas cosas, pero no he visto que el gobierno, además de la narrativa, que es muy bonita, haya hecho políticas públicas que generen incentivos. Entonces, sí quería hacer esa acotación porque usted lo menciona, y verdad que yo creo que estamos muy por debajo del potencial y lo que podríamos hacer. Le voy a hacer la referencia al Valle porque el Valle es una demostración de que dejar de ganar es perder. ¿Que ha habido aumento en el turismo? Claro que sí. Como en el resto del país, sí. En el Valle también, pero es que hoy el Valle debería estar teniendo muchos más turistas, muchísimos más. Hoy debería estar compitiendo con Medellín como primer destino turístico de Colombia, porque tiene todas las condiciones: biodiversidad, diversidad en cultura. Piense usted, la gastronomía del Valle. Piense usted, patrimonio arquitectónico, patrimonio religioso como la ciudad de Buga. Piense usted en las oportunidades en talento, o sea, el talento hospitalario del Bayuno. O sea, piense usted en el folclore, en la música, en lo que podría ser en Buenaventura como destino turístico. O sea, es infinito lo que puede hacer el Valle del Cauca, pero no solamente lo puede hacer en turismo, agrotecnología. Es el destino natural agrotecnológico donde puede haber agricultura con productividad y con tecnología. Se está haciendo cosas, pero podría hacer muchas más. Es el destino natural para hacer servicios basados en conocimiento. 2 compañías en el Valle del Cauca exportan la totalidad del monto de exportación del aguacate de Colombia. Y como hay talento humano, bueno, podría ser infinito el aporte de un departamento como el Valle. Puede ser el destino natural de energías renovables no convencionales, solar, eólica, de la mano de organizaciones empresariales muy importantes que están apostadas en el Valle del Cauca y que están haciendo lo mismo en Perú. Podría hacerlo desde el Valle del Cauca. Lo puede hacer en Industria 4.0 porque es el destino industrial por naturaleza, porque tiene puerto conectado en Buenaventura, porque tiene salida al mar. Antioquia ya lo va a tener con Puerto Antioquia. Esa va a ser la gran competencia. Por eso el Valle no se puede quedar atrás, porque ya Antioquia no va a ir hasta Buenaventura, se va para Puerto Antioquia y le va a funcionar esa estrategia. Entonces, ahí también hay una oportunidad.
Entonces, fíjense que tiene los sectores que en el mundo están creciendo: servicios basados en conocimiento, turismo sostenible, energías renovables no convencionales, industria 4.0 y agrotecnología. Todo para José hacer. Manuel, es que hay algo muy importante y qué bueno que usted lo reconozca. Usted desde afuera puede ver las cosas de manera imparcial y puede ver el potencial, porque pareciera que en el Valle no creemos eso, no reconocemos que tenemos la mayor riqueza que puede tener un territorio, y usted lo sabe económicamente, es la diversidad étnica, cultural, y eso se expresa en la música, el baile, el deporte, en la diversidad gastronómica, en la diversidad económica. Nosotros tenemos el tejido productivo más diverso y sofisticado según el índice de competitividad departamental, y eso nos da un potencial. Yo siempre he dicho que eso es gracias a que no tenemos petróleo y gran minería. Hemos desarrollado una economía muy diversa y que incluso tiene un potencial muy grande a partir de la bioeconomía. Con toda esa riqueza, no en vano se hizo la COP16 acá, porque realmente el Valle y el Pacífico representan esa gran diversidad biológica y ecosistemas que tiene el país. Tenemos una riqueza. Yo no soy mucho de la fracasonomía, disculpen, y de criticar todo, pero yo sí creo que el Valle podría llegar a más. Entonces, ahí es una pregunta que quiero hacer relacionada con lo que hablamos ahorita. Uno ve que este gobierno es el que más ha aumentado el gasto, ha aumentado la deuda, y entonces uno ve en qué se ha gastado la plata este gobierno. Uno no ve grandes obras, grandes proyectos, grandes transformaciones, y no le ha cumplido a las regiones. Ha negado muchos proyectos con excusas, por revanchismo, y en el Valle del Cauca, pues teníamos unos proyectos que quedaron plasmados en el plan de desarrollos y no nos cumplieron, y eran solo de voluntad política. Era el tren de cercanías una firma para que se aprobaran las vigencias futuras y empezara a iniciar el proceso de contratación, pero incluso muchos vallunos, representantes del gobierno nacional, desinformaron diciendo que esa plata era para la campaña, que le iban a autorizar para robar, que para la gobernadora, y cuando esa plata no es de la gobernadora ni de nadie, es del Valle del Cauca, y es para un proyecto que apenas iniciaría a recibir esos recursos en 2 años. Entonces nos negó. Había un tema que desde el inicio el gobierno anterior dejó organizado, la iniciativa privada para el aeropuerto del suroccidente, porque usted habló mucho del turismo, del potencial que tenemos, pero si no tenemos un aeropuerto de talla mundial, pues va a ser muy difícil aprovechar ese potencial. Ese aeropuerto ni siquiera debe ser del Valle, es de todo el suroccidente, porque en muchos países el turismo se vende de forma conjunta, como una oferta y una ruta turística, y acá en el Pacífico se podría aprovechar, pero el gobierno no quiso iniciar la licitación de la iniciativa privada de la nueva concesión, porque pretendía quedarse por medio de la civil del aeropuerto, con esa idea de estatizar todo, como usted lo mencionó. Entonces, grave. Y hay un proyecto peor, que en el Valle fue el único que quedó en el proyecto de 4G del gobierno de Santos, y tuvo problemas de temas ambientales, pero se hizo un trabajo en el gobierno de Duque y se logró sacar la licencia ambiental terminando este gobierno, y a este gobierno le correspondería es hacer un acuerdo de equilibrio económico, porque obviamente el concesionario ganó la licitación hace 10 años y los precios del acero, de materiales, de diferentes insumos cambiaron. Es como cuando uno hace una casa hace 10 años, no le vale lo mismo ahora. Y el gobierno no quiso hacer el ajuste de equilibrio económico, incluso prefiere que se caduque el contrato, y eso implicaría unos costos para la nación mucho más altos de los que le tocaría poner adicionalmente. Entonces la plata está parqueada en una fiducia, pero el gobierno también desinforma, dice que esa plata la están utilizando, esa plata está guardada, no se ha podido utilizar porque no ha iniciado la construcción. Entonces estos 3 proyectos, sin contar otros 5 más, el gobierno de Petro no le cumplió al Valle. ¿Y por qué pasa esto? O sea, el gobierno puede de alguna manera disponer esos recursos. En el caso de Mulaló no necesitaba recursos, en el caso del aeropuerto y de Tren de Cercanías era vigencias futuras que en el marco fiscal de mediano plazo pues estaban dispuestos. Entonces, ¿qué podemos hacer en el Valle del Cauca? ¿Vamos a esperar que llegue un presidente que sí nos presta atención, o qué cree que nos falta en el Valle del Cauca para sacar esa agenda de desarrollo de infraestructura que tenemos de hace 10 años
y que nos ha venido rezagando. El puerto Buenaventura, el dragado de profundización, la vía Buenaventura, el tren del Pacífico. Mientras tanto, de manera positiva otras regiones avanzan, como Antioquia. ¿Qué nos está faltando al Valle del Cauca? Y ustedes de afuera, ¿qué nos puede recomendar? ¿Y qué me puede recomendar a mí para hacer desde el Congreso de la República? Yo creo que, Edwin, lo que hay que hacer es seguir teniendo una bancada muy fuerte, independiente de los partidos, liderar esa bancada. Tú puedes jugar ahí un papel protagónico, independientemente de que sea gente de izquierda, centro, derecha, no importa. Hay que generar una bancada del Valle. Esa bancada tiene que articularse con Invest Pacífico y con este grupo que se parece a lo de Pro Antioquia, que es del Pacífico, Pro Pacífico. Pro Pacífico, sí. Y articular muy bien al sector empresarial y a la academia, y CECI, la Universidad Javeriana, el UAO, etcétera, para que entre todos hagan una gran plataforma de cuáles van a ser las grandes apuestas del Valle. Yo creo que las grandes apuestas del Valle deberían ser claramente aeropuerto, por el tema de turismo, todo el tema de las conectividades que mejoren el movimiento y el flujo dentro del departamento. El tema del puerto tiene que funcionar como una monedita de oro, es decir, tiene que funcionar como una tacita de plata. Y tiene que haber una conciencia de que hay que enfrentar la inseguridad y que la producción de coca no puede seguir siendo lo que está siendo hoy en el departamento del Valle del Cauca. Es decir, hay que enfrentar de tajo esos escenarios de inseguridad que no ayudan. El puerto de Buenaventura tiene que volcarse hacia Buenaventura, mirar hacia adentro y también mirar hacia afuera, pero no puede convertirse en una tara, en una piedra en el zapato para los exportadores de Colombia y del Valle. Y tiene que haber una gran apuesta con ese talento humano para aprovechar esos sectores de industria 4.0, de agrotecnología, también de servicios basados en conocimiento, para que haya apuestas en grande. Entonces, si logra eso, ya de la mano del gobierno nacional se pueden encontrar recursos. A mí me parece que no ha habido voluntad también. Lo de Mulalólogo Guerrero es falta de voluntad por una animadversión con un sector privado que no importa quién sea, se necesita para el departamento del Valle, sea pragmático. El aeropuerto, no importa quién sea, hay que buscarle fuente de financiación a través del marco fiscal para que un desarrollo de 5G, hombre, ese puede ser una apuesta importante. Yo creo que ahí es donde hay que hacer esas apuestas importantes pensando en grande, y tiene que haber, todos pone Cali, pone el Valle, pone el gobierno nacional. Hay que articularse muy bien gobernación, alcaldía, con apuestas en grande. En la medida en que eso se lidere desde esa bancada del Congreso, esto puede funcionar. José Manuel, no, muchas gracias, porque de alguna manera usted con esto comprueba el conocimiento que tiene el país y el potencial que tiene cada región, y es muy importante. Y yo sí creo que el futuro de cada región está en sus propios dirigentes, en su propia gente, y tenemos que unirnos. Es una invitación que hice hace poco a varios congresistas que firmáramos un compromiso unidos por el Valle, que apartáramos los partidos, las ideologías y nos comprometiéramos a trabajar cuando lleguemos al Congreso, a trabajar por el Valle, que eso es lo importante y eso es lo que hacen otras regiones. En todas las regiones hay diferencias, usted conoce, ¿cierto? En Antioquia hay peleas, hay cosas, pero cuando se trata de la región yo creo que debe estar primero los intereses y que nos podamos unir como país. Ya para finalizar esta conversación, yo quisiera hacerle 3 preguntas en una. Una, no quisiera comprometerlo en cuanto a candidato a presidente, pero sí preguntarle para usted en este momento histórico del país, ¿qué presidente necesita el país? ¿Qué presidente necesita el país para todos los retos que tenemos? Porque yo siento que vamos a volver a cosas que de alguna manera habíamos solucionado y que teníamos que mejorar, pero nos estamos devolviendo a muchas cosas básicas y eso nos daña la agenda para pensar en el futuro con todo este tema de la inteligencia artificial, la innovación, cosas que debería estar enfocado el país, pero lastimosamente vamos a tener que devolvernos en el tiempo, digo yo. Entonces le pregunto qué presidente necesitamos y segundo, qué Congreso necesitamos para el país, qué recomendaciones me puede dar a mí en mi labor legislativa, porque yo sé que usted interactuaba con congresistas y digámoslo de manera directa, hay muchos congresistas transaccionales, chantajistas, que realmente no están pensando en el país, en solucionar los problemas, en mejorar. Entonces, ¿cómo es ese tema del Congreso? Primero, presidencia del Congreso
Y por último, le quisiera preguntar si usted fuera Bayuno, ¿por quién votaría en el Valle de la Cámara de Representantes? Listo. Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo por identificar unos liderazgos nuevos, unos liderazgos que construyan no basados en el odio y el resentimiento, sino en la construcción de esperanza, de que hay futuro para los colombianos. Unos liderazgos que reconstruyan estrategias para aprovechar las capacidades que tenemos sin usar. Los ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Los informales, el micronegocio, ese que no está formalizado. Los adultos mayores, que cada vez van a ser mayores en una economía donde la tasa demográfica tiende a disminuir. Que aproveche las capacidades del agro, que no se están aprovechando porque la tecnología no está llegando al agro. El financiamiento no está llegando al agro. Que luche contra el gota a gota y el pagadiario. Un congresista que crea en eso, que crea en que hay que construir desde lo construido, incluso desde el actual gobierno, que crea en que hay que hacer un esfuerzo con integridad, es decir, luchando activamente contra la corrupción, que crea en la tecnología y en la quinta revolución industrial, que se apueste en esa dirección, que simplifique trámites, trabas, que no juegue a ver cuántos más proyectos presentan el Congreso, si es que es congresista, o gobierno, sino cuántas regulaciones elimina, cómo eliminamos trabas en el INVIMA, en el ICA, en los ministerios, en las superintendencias, en notariado y registro, en cámaras de comercio, que simplifique la vida del empresario y del ciudadano, que crea en la juventud, que crea en el campesinado colombiano y cómo lograr que ese campesinado se vuelva más emprendedor, tenga tecnología, financiamiento, capacitación, cooperativismo. Si hay una apuesta en esa dirección, pues es una apuesta que está pensando en el futuro del país, que crea en el valor del sector empresarial, no en la estatización, que crea en las libertades para hacer empresa, para emprender, de prensa, de opinión, que no construya con esta lógica de acabar el mérito del que trabaja, del que estudia, del que genera empresa, del que hace la tarea, sino supere esa tiranía de la mediocridad y crea en el valor de hacer empresa, por ejemplo. Ese liderazgo que entienda que es colectivo, y por eso va a ser importante no solamente un presidente, sino un equipo en presidencia y un equipo en el Congreso, porque hay que hacer equipo con el Congreso para construir en todos estos propósitos. Si logra eso, yo creo que tenemos de sobra capacidades para hacerlo. Y ahí te lo digo sin coba, Edwin, tú desde el Consejo Gremial trabajaste en esa dirección. Hombre, yo creo que esa es una oportunidad. Y no va a ser solamente Edwin, ahora hay que reconocer gente buena en otros partidos, porque hay que construir equipo. Y hay que construir equipo aún con los que piensan distinto. Qué grato sería que la apuesta del futuro del país también se pudiera conducir en algunas políticas con todos, aún con la oposición. Es que ¿quién dijo que el país es de unos o de otros? No, el país es de todos. Hay que superar la lógica de la orilla del puente y recorrer el puente y descubrir que en la mitad de él, así estés en orillas distintas, tenemos propósitos comunes. Si somos capaces de construir un país en donde aún los que piensan distintos se ponen de acuerdo en algunas políticas de Estado, qué bien nos iría como nación. Así lo hizo Chile en la concertación. Y creo que hay que aprender de esas buenas prácticas a nivel internacional. Así es, José Manuel. Lo que tú mencionas es fundamental. Yo creo que a este gobierno le ha faltado esa capacidad de concertación. Todos estamos de acuerdo con las reformas que necesita el país, pero esas deben ser consensuadas, debatidas con todos los actores que son perjudicados o beneficiados, y nadie puede imponer su verdad. De eso se trata el Congreso, de eso se trata la democracia, de discutir. Y yo creo que en este sentido al gobierno nacional le ha faltado esa voluntad de concertación. Entonces yo creo que ojalá lleguemos muchas personas que tengamos claro que hay que construir sobre lo construido, que hay que dialogar y que encontrar entre todas las diferencias que siempre habrán los puntos comunes, y que lo más importante es solucionar los problemas de la gente. A la gente no le sirven esas discusiones en que hay veces se envuelve el país y que nos quieren llevar a la polarización. Lo importante acá es resolver los problemas de la gente, revisar todos estos problemas
que usted ha mencionado en esta gran charla, por la cual le quiero agradecer de su tiempo, de su disposición, y espero que mucha gente le haya llegado ese mensaje y que sepa elegir bien. El 8 de marzo es una fecha muy importante. Yo creo que la gente tiene que tener en cuenta esos criterios, esos elementos que usted mencionó, que deberían ser básicos y claros para todos. Entonces, muchas gracias por esas palabras y esperamos que en otra oportunidad nos podamos encontrar y que esta vez yo sea ya representante a la Cámara por el Valle del Cauca y muchas gracias por todo, José Manuel. Mucha suerte, Edwin. Muchas gracias y gracias por esta invitación a dialogar. Bueno, un saludo a todos.